Hola a todos. Bienvenidos a un video más del canal. Hoy estrenamos una nueva sección con las narraciones encontradas en internet, pequeñas historias que los dejarán fríos y en algunas veces pensando si en realidad estamos preparados para conocer qué hay más allá de la vida. Se piensa en ocasiones que la vida termina en el momento de la muerte, pero, ¿qué tal si no fuera así? ¿Qué pasaría si existiera algo más que nos haga permanecer en contacto con nuestros seres queridos, poder dejar mensajes para nuestras futuras generaciones o en algunos casos continuar con un amor que perdure a través de este plano? Es muy bonito pensar que todos esos mensajes fuesen de nuestros seres queridos, pero hoy por hoy sabemos que no es así. Múltiples experiencias demuestran lo contrario, con apariciones que nos reafirman que aún después de la muerte existe un dolor interminable, una venganza por realizar o quizás continuar con toda esa maldad que en vida tuvieron estos seres. Por todo lo antes comentado, estamos plenamente seguros que no estamos solos, que existen fuerzas que no conocemos y no podemos controlar, seres de inmensa fuerza, conocimiento y poder, criaturas fantásticas que solo podríamos imaginar en la mente más perversa y retorcida de un enfermo. Pero no perdamos más el tiempo y comencemos con la primera narración. Hace mucho tiempo, cuando aún era una niña, recuerdo que estaba muy enojada porque mi padre nunca estaba con nosotros en casa. Él era policía y siempre estaba ocupado o demasiado cansado para darme algo de tiempo. Era un sábado que él me había prometido pasar todo el día conmigo, pero justo en el último momento me comentó mi mamá que no sería posible ya que mi padre tenía que irse a despedir de su amigo. Yo no entendía y pensé que su amigo era más importante que yo. En ese entonces no sabía la gravedad de esa despedida hasta años después. Recuerdo salir de mi casa muy enojada, maldiciendo a todos y a todo, hasta llegar a la tienda y sentarme a comer una paleta. De un momento a otro un señor que venía caminando se acerca a mí y me preguntó si estaba bien, y sin que pudiera responderle solo me dijo, perdóname, tu papá volverá muy pronto. Justo después de eso tomó su camino nuevamente. Sinceramente tuve mucho miedo, que hasta el día de hoy no puedo describirlo. Era como si tuviera frío y calor al mismo tiempo. Di un salto y me di la vuelta rápidamente corriendo de regreso a mi casa sin mirar atrás. Tiempo después, cuando mi padre limpiaba su cuarto, salió una foto que me hizo recordar ese día, y al preguntar quién era él solo me dijo que era un amigo suyo que había muerto cuando estaba trabajando. Ese frío recorrió mi cuerpo nuevamente y no pude decir más. La siguiente historia me la contaba mi abuela. Me resulta muy curioso y a la vez interesante como ella, aún al padecer demencia senil, siempre la recordaba de la misma manera. Debió ser algo muy impactante. Nunca sabremos qué ocurrió en realidad. Ella cuenta que cuando era muy joven y se acababa de casar con mi abuelo tenían una pequeña choza en su pueblo. Eran muchas hectáreas sin vecinos y para llegar al trabajo debían hacerlo a pie, por lo que mi abuelo salía muy temprano, cerca de las 5 de la mañana, para llegar a su empleo, y él regresaba cerca de las 4 o 5 p.m. Él se iba al pueblo a conseguir cualquier tipo de empleo y así poder traer un poco de dinero a casa. Menciona que cierto día, se paró a hacer sus labores y dejó al niño en una caja que usaban como canasta. Fue a recoger unas hojas para hacerse un té, pero cuando llegaba al árbol el niño comenzó a llorar. Al voltear observó dentro de la casa una especie de mujer de largo cabello negro que se ocultaba en la oscuridad de la choza y se acercaba a su hijo. Cuenta que su altura no era normal y que sus rasgos estaban muy bien definidos, manos largas, oscura cabellera que le llegaba a la cintura y muy flaca. Al instante regresó corriendo y gritando maldiciones, pero aún con miedo entró para darse cuenta que ya no estaba aquella criatura. Al revisar a su hijo notó que estaba de un color más pálido y con mucho sudor. Fue tanto su miedo que jamás lo dejó nuevamente. En su pueblo se contaba mucho la existencia de brujas, y como éstas necesitan de pequeños niños para poder sobrevivir, ¿será acaso que se encontró frente a frente con uno de estos seres? Y si es así, ¿seguirán existiendo allá afuera? Soy maestra de preescolar de una escuela del estado de Michoacán, México.
Tengo algunos años de ejercer mi carrera y muchos niños que he querido como si hijos míos se tratara. Una de estas era Abigail, una niña muy adorable y sumamente cariñosa con todos a su alrededor. Era un amor de niña que yo quise y querré toda mi vida, pero desgraciadamente por una enfermedad esta pequeñita falleció, cuando sus padres lo confirmaron a la escuela. Fue todo un suceso ya que en tantos años que tenía trabajando nunca me había pasado algo así. Pasaron varios días después del funeral al que acudí junto con algunos otros padres de familia y amiguitos de ella para despedirnos definitivamente. Un par de semanas más tarde comenzaría lo que serían los sucesos más extraños de mi vida. Al llegar a mi salón de clases juraba que la veía corriendo entre los pasillos. En muchas ocasiones escuchaba su risa cuando ya había entregado a todos los niños. Estaba desesperada y pensando que me estaba volviendo loca, pero ya no podría permitirlo porque no solo esto sucedía en la escuela, en mi casa estaba comenzando a pasar igualmente todos estos hechos. Sin pensarlo le pedí que por favor no me hiciera esto, que ella ya no estaba con nosotros, que tratara de buscar la luz o trascendiera. Tengo mucho miedo, por favor trata de descansar. Le prendí una veladora y realicé un par de oraciones. No puedo decir que terminó, pero sí disminuyó. Al día de hoy aún está conmigo, pero ahora solo la saludo y escucho su risa. No la he vuelto a ver nunca más. Fui soldado del ejército mexicano. Muchas veces nos mandaban a operativos a zonas desoladas, muy alejadas de la civilización. Una de estas veces tuvimos que acampar cerca de lo que había sido una hacienda en el Estado de México. Todos los pobladores nos decían que tuviéramos cuidado y que siempre tuviéramos una luz encendida porque se contaban muchas historias de ruidos extraños, lamentos y hasta observaciones fuera de lo normal. Naturalmente, al ser hombres del ejército solo nos reíamos y burlábamos unos con otros hasta que llegó la noche. Sentados en un círculo comenzamos a preparar lo que haríamos al día siguiente y lo que tendríamos que recorrer para la zona designada. Al terminar procedimos a retirarnos a dormir y apagamos las luces puesto que no teníamos ningún motivo para estar preparados para algún ataque. Debo decir que al cabo de media hora después de apagar las luces empezaron los sonidos. Muy sutiles, se escuchaba algunas voces como pláticas muy tenues, por lo que todos enojados mandamos a callar a quien lo estuviera haciendo. Tiempo después un sonido fuerte de una puerta azotándose nos levantó a todos pensando que algo estaba dentro del sitio de campamento. Mandamos a un par de jóvenes a revisar y por más que lo hicieron no encontraron nada. Entonces, ya más molestos, decidimos turnarnos para hacer guardia y así pudieran dormir la mayor parte de la tropa. Una vez más procedimos a recostarnos. Solo dos vigilarían, uno en cada puerta. Estaban a cada lado del gran salón donde estábamos recostados. Lo que se vendría no lo esperábamos ninguno de todos los que lo vivimos esa noche. De un momento a otro los soldados comienzan a gritar: «¡Detente! ¡Alto ahí!». Los demás nos paramos de un solo golpe para preguntar qué sucedía, a lo que el soldado nos contestó: «Alguien estaba aquí adentro. Lo vimos claramente en el pasillo aquel». Pero cuando alumbramos a el pasillo corrió al cuarto continuo. Toda la tropa decidimos entrar al cuarto. Se sintió un frío que nos dejó helados. Se escuchó fuertemente los pasos cada vez más fuerte en el techo y después golpes en las ventanas. No sabíamos qué estaba pasando, pero déjenme les digo que hasta el soldado más valiente, quien había enfrentado al narco de frente, en ese momento no podía articular una palabra completa. Al revisar cada centímetro de esa habitación no encontramos nada, ni un rastro de que alguien hubiera estado ahí. Salimos muy asustados del cuarto dirigiéndonos de nuevo al salón, pero esta vez nadie quería volver a dormir. Quedamos despiertos toda la noche escuchando todo tipo de sonidos, alaridos y experiencias paranormales que al día de hoy no he podido olvidar. Y eso ha sido todo. Esperamos que les haya gustado este nuevo formato. Trataremos de hacerlo cuando tengamos otras historias más. Recuerden dejarnos un comentario y suscribirte si aún no lo has hecho. Te aseguro no se arrepentirás. Saludos y hasta luego.